Definamos a la energía calorífica. La energía calorífica es la manifestación de la energía en forma de calor. Quiere decir que en todos los materiales los átomos que conforman sus moléculas están en continuo movimiento, ya sea trasladándose o vibrando. Este movimiento implica que tengan una determinada energía cinética, a la que nosotros llamamos calor. Una de las principales características de la energía calorífica es que se puede transmitirse de un cuerpo frío a otro cuerpo mucho más caliente, por medio de la radiación, conducción y convección. La energía calorífica por radiación se transmite a través de ondas electromagnéticas. Por ejemplo, sería la energía calorífica que nos llega del Sol. La energía calorífica por conducción se experimenta cuando un cuerpo frío entra en contacto en otro cuerpo más caliente. La energía siempre se transmite del cuerpo más caliente al más frío, como por ejemplo sería cuando tocamos un sólido caliente. La energía calorífica por convección es un proceso natural en el que el calor se transfiere entre dos sustancias líquidas, entre dos sustancias gaseosas o un gas y un líquido, siempre y cuando se encuentren a diferentes temperaturas. Se puede llamar convección al proceso de transferencia de calor entre un gas y un sólido. Producción o origen de la energía calorífica. Viene dada en forma natural por el Sol y también se puede obtener en forma artificial por medio de un combustible, como por ejemplo el gas, el carbón, el petróleo y el diésel. Estos combustibles no resultan siempre eficientes al generar energía. Ventajas y desventajas de la energía calorífica. La energía térmica se puede aprovechar en un motor térmico. Desventajas. La obtención de energía térmica implica un impacto ambiental. La combustión libera CO2 y otras emisiones contaminantes y los riesgos de contaminación por accidentes en el uso de los materiales implicados, como los derrames de petróleo o de productos petroquímicos derivados. Sus emisiones térmicas y de vapor pueden alterar el microclima local. Afectan negativamente a los ecosistemas fluviales debido a los vértidos de agua caliente en estos. El uso de combustibles calientes genera emisiones de gas de efecto invernadero y de lluvia ácida a la atmósfera, junto a partículas volantes que pueden contener metales pesados. Aplicaciones de la energía calorífica. Son muchas las aplicaciones que hay en este tipo de energía. En la doméstica, se limita principalmente al calentamiento de agua mediante paneles solares térmicos, o bien a la calefacción de los ambientes con suelo radiante. En la industria, principalmente al lavado y secado de diferentes tipos de productos. El proceso de limpieza de lavanderías industriales o de piezas de coches. Ejemplos de transmisión de calor. Los paneles de energía solar, el microondas, la estufa, el horno a gas, el calor que emite un radiador, la mayoría de los sistemas de calefacción. Está también la energía calorífica química, donde tenemos calor de absorción, calentamiento espontáneo y calor de combustión. Energía calorífica eléctrica. Se denomina energía eléctrica a la forma de energía que resulta de la existencia de una eficiencia de potencial entre dos puntos. Tenemos también energía calorífica mecánica. La energía mecánica es la energía que presenta los cuerpos en razón de su movimiento, energía cinética, de su situación respecto a otro cuerpo, generalmente la Tierra, o de su estado de deformación en caso de los cuerpos elásticos. Por último tenemos energía calorífica nuclear, que está dado por la fusión y fisión nuclear. Las formas de la energía calorífica más comunes vendrían a ser
capacidad calorífica, calor latente, calor de combustión. La capacidad calorífica es la cantidad necesaria de energía para aumentar un grado de temperatura a una dicha sustancia. Y aquí podemos decir que si aumentamos la masa de una sustancia, también aumentamos su capacidad calorífica. Un ejemplo sería cuando ponemos un globo con agua a una cierta temperatura. Comprobación de la gran capacidad calorífica que tiene el agua. Aquí tenemos un globo lleno de agua y en la parte de abajo le hemos metido, ya hace un ratito, le hemos puesto una vela encendida. Como podemos ver, aunque ponga fuego directo sobre la superficie del globo, el globo no explota, porque toda la energía que le estoy imprimiendo con el fuego la está absorbiendo el agua, porque tiene gran capacidad calorífica. La temperatura de fusión de la goma es mayor de 100 grados, en consecuencia es muy difícil que se pueda explotar, porque el agua se tendría que calentar, llegar a mucha temperatura, a más de 100 grados, etc. Entonces, si en lugar de utilizar agua lo tengo lleno de aire, evidentemente el aire, como es maltas, tiene un calor específico mucho menor, pues entonces el globo se explota con gran facilidad. Si yo acerco, simplemente con acercarlo, ¿habéis visto lo que ha durado? Calor latente. Puede decirse que el calor latente es la energía que un cuerpo o sustancia requiere para cambiar su estado. Una sustancia en un estado líquido, por ejemplo, necesitaría un determinado calor latente para pasar a una fase gaseosa. Por ejemplo, supongamos una masa de hielo a menos 10 grados centígrados. La colocamos dentro de un recipiente y vamos a suministrarle calor al recipiente. Coloquemos un termómetro para medir la temperatura. En este momento iniciamos la transmisión de calor al hielo. Vemos que el hielo mantiene su estado sólido y la temperatura va aumentando hasta que llegó y se mantiene constante la temperatura y el hielo empezó a derretirse hasta que llega a una temperatura determinada y el agua empieza a evaporarse. Poco a poco todo el agua se evapora y la temperatura permanece constante. Aquí hay un cambio de estado. por último, el calor de combustión es la energía química liberada por una sustancia que se quema. Para poder calcular la medida de capacidad calorífica, se halla con la siguiente fórmula, donde C minúscula es la capacidad calorífica del cuerpo o el sistema. Q vendría a ser el calor absorbido por el sistema. Delta T es la variación de la temperatura. C mayúscula es el calor específico del sistema. Y M la masa de la sustancia considerada. Con esta fórmula podemos hallar la capacidad calorífica. Diagramas termodinámicos. Diagrama presión versus volumen. En el diagrama presión versus volumen veremos el trabajo de compresión entre los puntos 1 y 2. Entre volumen 1, entre volumen 2 y entre la presión 1 y presión 2. Estas coordenadas formarán el área. En el diagrama TS tiene varias propiedades interesantes que lo hacen útil para visualizar procesos y ciclos. Les mostraré el ciclo de Carnot. Está representado por dos horizontales isotermas y dos verticales isentrópicas, como lo ven en la figura. Además, el área encerrada dentro de un ciclo bajo la curva representa los calores intercambiados en el exterior o en cada evolución.
Un concepto interesante que surge en este diagrama es el ciclo de Carnot correspondiente. Si en un diagrama TS se traza un ciclo cualquiera, el rectángulo que circunscribe al ciclo es el ciclo de Carnot correspondiente. La diferencia de área entre ambos ciclos representa la pérdida de eficiencia entre el ciclo real y el Carnot correspondiente.